¿Cuáles son mis defectos de carácter? Pues ese sexto paso nos dice que tenemos que batallar con los más notorios en nosotros. Una vez le pregunté a una compañera de mi grupo presencial, oye, te quiero platicar algo, ¿me puedes escuchar? Y me dijo, investiga lo que es. Y yo no hice caso por mucho tiempo, me la pasé dormido, fascinado y encantado con la primera etapa del programa. Yo sé que el compartimiento se trata de mí, de mi experiencia, pero quisiera que nos pusiéramos y nos uniéramos en un pensamiento y que digamos a nivel personal, ¿qué fue aquello que nos hizo pedir ayuda? ¿Qué fue aquello que nos brindó esperanza en un grupo de neuróticos anónimos, en un programa de recuperación? ¿Qué fue eso que te hizo pedir ayuda? ¿Cuál era tu único objetivo en ese momento que decidiste pedir ayuda? ¿Qué es lo que te trajo aquí? Para mí fue ese dolor mental y emocional que ya no cabía en mi pecho, que ya no cabía en mi mente, que ya no cabía en mis hombros y que me estaba haciendo tener ideas de atentar contra mi vida, ideas depresivas que me hacían sentir que yo no valía nada, que no era capaz de nada. Estaba muy enojado, estaba muy triste, estaba solo. Al mismo tiempo, era egoísta, estaba obsesionado con una mujer, era iracundo, era manipulador, era soberbio. Y al mismo tiempo estaba sufriendo porque en esta vida yo me quería hacer cargo con mis propias fuerzas y con mi propia inteligencia. Y eso no funcionó. Vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que te trajo aquí? En mi caso, yo tenía una obsesión con una mujer fuertísima. Yo la miraba en mi mente. Cuando no estaba con ella, me imaginaba qué estará haciendo, por dónde irá. Si yo salía a la calle y miraba un carro, pensaba que era ella, que ahí iba. Si veía a una mujer caminando y se parecía a su silueta, creía que era ella. Si olía un perfume, me imaginaba que era ella, o pensaba o hasta sentía que era ella. Tenía una obsesión absurda que yo creí que era amor. Una vez le pregunté a una compañera de mi grupo presencial, oye, te quiero platicar algo, ¿me puedes escuchar? Y nos pusimos ahí a platicar en el pasillo de mi grupo, el grupo Buenos Vientos de aquí de Tijuana. Espero que algún día podamos saludar a más gente por aquí, por la ciudad. Ella se llamaba Jenny. Bueno, se llama Jenny. Y le platiqué lo que les acabo de platicar a ustedes y me dijo, investiga lo que es obsesión. Y ni me dijo que investigara lo que es amor. Yo después encontré lo que era amor en nuestra literatura. Y me di cuenta de la obsesión profunda que yo tenía. Me di cuenta de que atrapa mi mente, no me puedo despojar de ella, no la puedo soltar, no puedo pensar en otra cosa. Me invaden esas ideas y yo soy impotente a dejar de pensar en algo que a veces hasta ya realmente ni quería pensar. La obsesión es algo más fuerte que yo. Y se caracteriza la obsesión
porque te quedas mucho tiempo pensando en esa obsesión, incluso hasta desvelándote, y luego sientes vergüenza de tu obsesión. Ese mecanismo, ese defecto de carácter, es algo que hasta la fecha todavía no se me quita. Siempre me quedo obsesionado en algo, en un pasatiempo, en un libro, en unos videos, en un problema, y pienso tanto, 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 y al otro día hasta vergüenza siento de estar pensando en eso. Sobre todo vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que te trajo aquí? Yo sentía una culpa tan inmensa y al mismo tiempo una agresividad, una rabia, un impulso de ira. Cada vez que yo me enojaba, intentaba comenzar a agredir mentalmente a mi papá, ya con mis palabras. Así como a veces vemos loquitos que hay en la calle, que van hablando solos y peleando solos, o tal vez nomás sea en mi ciudad más característico, por ser frontera. Así yo también me agarraba peleando con mi papá y a veces delante de mi esposa como si lo estuviera viendo, yo peleando y aventándole, y eso ya era más poderoso que yo. La ira ya me había poseído. Al mismo tiempo yo desde mi niñez me esforcé mucho, me especialicé mucho, me esmeraba por dar lo mejor para mis padres. Yo me quería ganar su afecto, me quería ganar su cariño, me quería ganar su palmadita, me quería ganar ser el consentido, me quería ganar la sonrisa. Pero por ejemplo mi padre más me exigía, más quisquilloso se ponía. Y yo veía a otras personas que tenían padres afectivos, amorosos, que les daban besos y yo los anhelaba. Ya yo, grande, casado, mayor de edad, de 20 y tantos años, 26, todavía me esforzaba por querer hacer algo bueno para ellos, pero al mismo tiempo ya estaba de pleito con ellos. En muchas circunstancias trabajé para ellos, por darle gusto a ellos. Nunca sabía cómo decirles que no. Siempre me enojaba cosas que me imponían a través de la manipulación y venía y me desquitaba con mi esposa. Y al mismo tiempo mi esposa estaba haciendo un patrón como el que yo tenía con mis padres, pero ella conmigo. Me volví exigente con ella, gritón, exigente, arrogante, agresivo. Y ella se esforzaba mucho por darme gusto a mí. Y yo me esforzaba mucho por darle gusto a mis padres y no les sabía decir que no, y a mi esposa me le imponía. Y estaba cayendo en un círculo de la enfermedad mental fuerte. Después me obsesioné con aquella mujer y pues mi vida se vino abajo. Yo sé que parezco disco rayado para mis compañeros, pero para los nuevos es el mensaje. Estoy muy agradecido que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? No quiero pelear. No quiero cambiar el pensamiento que tengo de ti, solamente vete de la casa. Y eso me despertó a la realidad, aunque yo todavía seguía adicto a la otra persona. Y yo me enojé más porque no tenía dinero, porque no tenía trabajo. Trabajaba con mis papás, pero ya estaba peleado con ellos. Y me vi enojado, conmiserándome, teniendo ideas de que voy a dormir en la calle, en los parquecitos, tirado, escondiéndome. Ahí frente al paso de todas las personas me empecé a desmoronar
como resultado de mi manera de pensar, de actuar y de obrar. Porque nadie puede hacer las cosas mal y esperar que le vaya bien. Después aprendí que yo no necesito enemigos para sentirme mal ni para hacerme daño a mí mismo. Yo puedo ser mi peor enemigo, o aquí en Neuróticos aprendí que puedo ser mi mejor amigo. Entonces, ¿qué me trajo a Neuróticos Anónimos? ¿Qué me hizo buscar ayuda en toda esa revolución de pensamientos? Yo creía en Dios, yo recordaba a Dios, independientemente de dónde lo hayamos conocido. Gracias a mis padres, yo creo que en la infancia, los que tenemos esa suerte, independientemente de la religión, tenemos un acercamiento a Dios en esa infancia. Gracias a mis padres, en mi religión hay algo que se llama primera comunión. Y fui porque mi mamá me mandó y me llevaba. Y yo aprendí mucho y estudiaba mucho, casi con el amor que estudio los libros de Neuróticos Anónimos. Y me llené de Dios y sentí mucha energía, mucha fortaleza, mucha autoestima, y estaba niño. Pero al final se acababa eso con una confesión de mis errores ante un sacerdote, parecida como la que tenemos aquí en Neuróticos Anónimos, ante Dios y ante otro ser humano. Y yo no logré decir la verdad. No logré decir cómo, cuándo y dónde, por qué y con quién, como dice nuestro quinto paso. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Dice ahí en nuestro quinto paso un inventario minucioso, específico: quién, cómo, cuándo y dónde. No historias, un inventario como los que hacen en los negocios. Palomita, tachita. Esto, palomita, palomita, palomita. Esto, tachita, tachita, tachita. Entonces, yo no me pude confesar. Tal vez no había nada fuerte que confesar. Pero sí me hubiera dado vergüenza, y me daba vergüenza confesar cualquier cosa que pudiera confesarle a ese sacerdote, más que nunca lo había visto y más que lo tenía enfrente. Como dice un compañero de nuestra agrupación, desde esa vez, tal vez no con estas palabras, pero ahorita ya de grande, Neuróticos Anónimos dice en su literatura que mis secretos estaba decidido a llevármelos a la tumba. Con mis secretos yo me iba a morir y de mí no iban a salir. Mi orgullo, mi miedo: no te atrevas a mirar aquí, no es necesario que mires aquí. Yo me los llevo a la tumba, pero lo que dice nuestro compañero es: esos secretos te iban a llevar a la tumba. Es mejor vivir libre. Y para eso estamos en Neuróticos Anónimos, para ser libres. Pero repito, ¿qué me trajo a Neuróticos Anónimos que insistí e insistí e insistí para recuperarme? ¿Qué era eso que me trajo a Neuróticos Anónimos? Que me hacía practicar al pie de la letra el método de recuperación de Neuróticos Anónimos. El estudio y la aplicación de la literatura, la asistencia a las sesiones, el apadrinamiento, el servicio. ¿Qué era eso que me trajo a Neuróticos Anónimos que me hacía ponerle palomita a ese palomita diario y todos los días, y hasta lectura en mi casa, a ese método de recuperación? ¿Qué era eso que me trajo, que realmente me dolió, que realmente me humilló, que realmente me revolcó? ¿Qué es eso que me trajo? ¿Y qué es eso que recibí
que lo vi más valioso que seguirme revolcando en los disque placeres culposos que yo había encontrado en la vida. Hace poco un compañero en un grupo me hizo una pregunta interesante. Yo les decía, el sexto paso es el único que se practica perfecto, que se practica a la perfección. Todos los demás pasos son para medirnos, para registrar nuestros avances, son ideales. Y yo terminé de compartir y él me preguntó una pregunta que me cimbró. Él me hizo una pregunta que me cimbró. Me dijo, ¿por qué dices que solamente el primer paso se hace perfecto? Y ahí mismo en el primer paso, pasando a la respuesta en mi interpretación, dice, solamente una persona que ha tocado fondo, porque el primer paso es tocar fondo, solamente una persona que ha tocado fondo es capaz de sacrificar su tiempo y sus energías pasando el mensaje a la persona que aún está sufriendo, de prestar servicio, de ser honrado y tolerante, de confesar sus errores a otra persona y enmendar sus fallas. Solamente una persona que haya tocado fondo está dispuesta, no se va a andar con vacilaciones. Él ya supo que su manera de pensar, de hablar y de actuar no le funcionó. Ya se le brindó en mi caso yo la había pedido con la poquita fe que tenía a Dios y me había regalado el programa de Neuróticos Anónimos y unos bellos compartimientos o unos bellos compañeros aquí en la ciudad de Tijuana. Yo estaba decidido. Ahí dice, estamos dispuestos a hacer lo que sea, porque hemos sentido el dolor de la agonía. Hemos sentido no poder vivir, no poder morir. No estamos vacilantes. Vamos con todo. No vamos a aspirar a ser perfectos, a nunca equivocarnos. El poder superior sabe que nos vamos a equivocar, pero quiere que hagamos lo mejor que podamos. Que nos esforcemos en hacer lo mejor que conozcamos y podamos conocer. Y aquí concluyo mi primera parte, ¿qué es lo que me trajo a Neuróticos Anónimos? Ese dolor tan grande que ya no me hacía sentir que estaba vivo. Prefería mejor morir. Y en el momento justo, en medio de mi muerte espiritual, encontré a Neuróticos Anónimos. Segundo paso. En este segundo paso hay testimonios de que Dios ha librado de sus obsesiones a los compañeros, de que Dios o el poder superior, o si tú quieres el grupo, ha liberado de su obsesión más profunda a los compañeros. Según el grupo o la agrupación, la corriente a la que nosotros vayamos, Él ya nos ha librado de esa primera obsesión, esa obsesión que me trajo aquí, esa depresión, esa ansiedad, esa irritabilidad, esa ira explosiva. Él ya me ha liberado. Ya hasta quiero visitar a la familia, ya soy más afectivo con mi esposa, con mis vecinos. Salgo y veo los árboles del cielo. Salgo y veo los árboles contrastados en el cielo, muy bonitos. Saludo, platico con calma y no con prisa, no con pena, mirando a los ojos. Pero este mismo paso me dice y me manda a continuar. Tercer paso.
decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Ahí se sabe que yo soy un indeciso, que siempre que me comprometo, fallo en mis compromisos, me derrito en el camino. En el camino de la disciplina yo nunca fui, ni he sido tan bueno como quisiera. En el segundo paso ya hay testimonios de que Dios nos ha liberado de nuestras obsesiones que nos trajeron aquí. En mi caso, esa obsesión con esa mujer, ese temperamento, esa agresividad, esa ira, esa depresión, esa culpa, esa lástima de mí mismo, de verdad que me la quitó. Ah, canijo, ¿a poco sí? Sí. Por ejemplo, en los grupos de AA, pues a ellos les ha quitado esa obsesión. Hay testimonios en las juntas de todas partes que así pasa. Tercer paso, como estábamos, me dice, seguramente que ya has sentido una recuperación por la asistencia a algunas sesiones, pero ya se ha dado cuenta de alguna manera de la realidad, que tiene problemas, que tiene más problemas aparte del que le hicieron llegar aquí. Y viene ahí una explicación, dice, ¿cómo va a arreglar ese lío con su familia? La inseguridad económica, miedos, problemas, resentimiento, envidias que todavía tiene. Y dice, para eso va a necesitar depender de algo o de alguien. Y ese alguien al principio puede ser su amigo más cercano en Neuróticos Anónimos. Échenle cuentas y a lo mejor ese es su padrino. Al principio va a depender de su padrino. Ya mi madrina me dice, ya te enseñé todo lo que yo sabía. Ahora puedes llamarme amiga. Al principio va a depender de su padrino, de su amigo más íntimo en Neuróticos Anónimos. Y ese tercer paso nos muestra que tenemos todos esos problemas económicos, de resentimiento, aparte del que ya nos trajo aquí. El que ya nos trajo aquí ya nos demostró que funcionó. Desde que nos dan la bienvenida a los compañeros el primer día, si no nos vamos recuperados, nos vamos con un alivio y a levantar la nube rosa. Tan bonita se siente la nube rosa que después uno siente que ya no tiene ni siquiera que volver a Neuróticos Anónimos, que ya se curó. Pero en poco tiempo uno regresa. El asunto es ese tercer paso dice que esos problemas, aparte del que nos hicieron llegar aquí, del que nos hizo llegar aquí, se encuentran todavía más agravados porque no puede practicar su fuga para suavizarlos, para entumecer la mente, como para agradar, como para anestesiar su pastillita mágica, porque ahora está despierto en la realidad y la realidad es la realidad que veo. Pero cuando no me gusta, pues me voy a los placeres y a la fuga. Entonces ese tercer paso me dice, confía, pon tu vida, decide poner tu vida y tu voluntad al cuidado de un poder superior y vámonos por los demás problemas. No me tengo que clavar en lo que me trajo aquí. Si me pongo atento, la primera vez que yo llegué a Neuróticos Anónimos, yo cumplía con todo el método de recuperación. Diario le ponía doble palomita, asistencia a las sesiones palomita, apadrinamiento palomita, estudio palomita, servicio palomita, unidad palomita. O sea, la palomita del checklist, ¿no? Y eso es una práctica que desde que llegamos la podemos hacer. El cuarto paso nos menciona de nuestros instintos, dones naturales que Dios nos regaló.
sin los cuales no seríamos seres humanos perfectos. Y nos habla de ese instinto sexual, social y de seguridad económica y emocional. Ese de seguridad yo lo divido en dos, que son dones perfectos y necesarios para nuestra existencia. Pero son tan placenteros que poco a poco les voy quitando la gracia en la que Dios me los dio y empiezo a exigir más de lo que me corresponde, placeres más de lo que me corresponden, satisfacciones más de las que me corresponden, y eso me hace exigir a los demás, exigirme a mí y andar siempre frustrado y siempre intolerado y siempre deprimido y siempre con ira congelada, porque la ira congelada es depresión por la frustración de que los demás no hacen lo que yo hago o lo que yo quiero que hagan. Entonces, tengo 3 instintos que Dios me regaló, pero se me olvida que Dios me regaló esos instintos y yo me quiero dedicar a satisfacer esos instintos. Son tan brutales esos instintos que se pelean entre ellos y dentro de mí están y yo soy su campo de batalla. Uno quiere aplastar al otro y cuando el otro quiere ir, el otro le dice regrésate. Soy el campo de batalla de mis instintos. Y gracias a esos instintos mal encausados aparecen los 7 defectos de carácter, que para esto pues los encabeza el orgullo o la soberbia. Y de ahí se derivan los demás. Pero ya ese cuarto paso ya me demostró que aparte de lo que me trajo inicialmente a un programa de 12 pasos, hay otros cuantos defectos de carácter tan grandes que hasta son universales. Y yo no hice caso por mucho tiempo, me la pasé dormido, fascinado y encantado con la primera etapa del programa, el grupo. Gracias al grupo yo ya había dejado la depresión, la ansiedad, ya leía, ya reflexionaba, ya servía, ya me vestía bien, ya no hablaba con groserías, me expresaba mejor, ya podía ordenar mis ideas al hablar. Pero ahí estaban los demás defectos de carácter. Todos estos defectos de carácter crean otra enfermedad. Generan el miedo, otra enfermedad por sí sola. Y yo, dormido. Yo ya no me sentía mal por lo que recién me trajo a Neuróticos Anónimos. Pues, ¿para qué quiero más? Yo, dormido. Ya una vez que se me quitó lo dormido, hace 1 año o 2, porque yo soy el que hace mucho, pero no hace nada. Pero gracias a los compartimientos que ustedes me han invitado y los demás grupos y en mi grupo, me he puesto un poquito más la pila. Este 5.º paso, yo a grandes rasgos siempre lo he interiorizado, pero nunca he dado el paso efectivo de confesar mis errores. Y aquí quiero hacer un paréntesis que yo he cometido de que como que quiero llevarme toda una vida para terminar desde el paso 1 hasta el paso 12. No sé cuánto yo quisiera de tiempo para terminarlo.
pero realmente es algo que debo de asumir rápido. Dice nuestro paso sexto, sí puede haber una demora, pero tampoco te pases, no te conformes con lo bueno es enemigo de lo mejor. Si tú tuvieras un taller de automóviles y repararas motores, no te ibas a llevar toda la vida para reparar un motor. En la escuela de mecánica o el mecánico que le enseñó al otro mecánico, le enseña todos los pasos y posibles escenarios para resolver y reparar el motor. Y así son los pasos, son unas herramientas que yo las debo de conocer todas porque debo de saber qué necesito de cada paso en cada momento de mi vida. Si necesito regresarme al 1, al 2, al 3, si necesito confesar, si necesito trabajar mis defectos o reparar daños. Cuando yo recién llegué, el paso más difícil fue el primero. Y luego el segundo. Y luego el tercero, el más difícil. Y después me quería subir a la ola de los que se azotan, o me subí a azotarme, que el cuarto y el quinto. O sea, cada paso requiere su propio nivel de humildad. Ahora imagínense el paso 8, cuando estemos enfrente de las personas que les perjudicamos y estemos reparando daños frente a ellos. Si los demás pasos se nos están haciendo difíciles, es porque no hay un tercer paso. Pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios y avanzo. Entonces, hace poco, digamos un año, decidí ir un poquito más allá con mi quinto paso, y esos, entre comillas, secretos que me iba a llevar a la tumba. Y digo entre comillas porque no es que yo me los iba a llevar a la tumba, ellos me iban a llevar a la tumba. Se los confesé a una persona y a Dios, con mucha pena y toda la cosa, pero lo logré. Entonces, había que continuar, tomarte una hora de calma para ti mismo, meditar, si hiciste bien la mezcla, si había cemento, si le faltó arena a tu mezcla porque estás construyendo un arco por el que tú mismo vas a pasar. Y pues eso se construye con arena, con cemento y todas las cosas para la construcción. Si te faltó algo, pues esa construcción va a quedar débil. Y siempre hay una sensación de que quedó débil. Pero hay que seguir avanzando a pesar del miedo. Y este paso que ustedes me invitaron a compartir es el paso sexto. O el sexto paso, que a la letra dice: estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Aquí la palabra clave es dispuestos. Dispuestos. No quiere decir que es el trabajo de Dios. Dice dispuestos. Les había dicho antes que yo voy a estar dispuesto a hacer lo mejor de mí, de lo que conozco y de lo que puedo conocer. Yo voy a poner mi parte para estar en esta disposición. Y aquí viene la magia, compañeros. Porque yo puedo pasar toda mi vida de Neuróticos Anónimos, y la pasé azotándome que la ira y la lujuria y la gula. Ok, ya, eso ya lo dijiste en el cuarto paso, ya lo confesaste en el quinto paso, ahora vas a trabajar tus defectos. Neuróticos Anónimos te habla del método de la sustitución. En cuanto llegamos a Neuróticos Anónimos, creo que muchos estamos de acuerdo que nos dicen:
no es culpa, es responsabilidad. Y nos enseñan a trabajar los defectos con cualidades. Capítulo 19 de las leyes de la enfermedad mental y emocional. Formas del carácter que crean la enfermedad o la salud. Por ejemplo, aquí nos enseñan compasión por uno mismo. Su virtud es olvidarse de uno mismo. La cólera es el amor. La rebelión es la comprensión. Y así sucesivamente nos enseña el método de la sustitución. Una manera de pensar destructiva por una constructiva. Un poder superior que era yo mismo, egocéntrico con mi manera de pensar, por un poder superior espiritual. Mi forma de actuar por la forma de actuar de Neuróticos Anónimos. Entonces, ¿cómo voy a trabajar mis defectos de carácter? Me la voy a pasar diciendo, es que la lujuria, es que la ira, es que la envidia, es que... O sea, ahí mismo hice el sexto paso, ¿por qué pasamos más tiempo imaginándonos o deseándonos lo que no tenemos en lugar de ponernos a conseguirlo? Aquí hay un enfoque que yo personalmente aplico, pero este programa es de interpretación individual. Algunos nos identificamos con unos, otros con otros, pero libre albedrío. Aquí está mi mensaje para usted. Cuando llegamos a Neuróticos Anónimos, ¿qué fue lo que me trajo aquí? Ese dolor emocional que quería hacerme acabar hasta con mi vida. Y eso me hacía, al principio, dar todo de mí. Ponerle palomita o la palabra sí a mi asistencia, a mi lectura, a mi apadrinamiento, a mi servicio, a mi unidad. ¿Hiciste esto? Sí, 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 sí. O palomita, palomita, palomita. Aquí mismo dice nuestra literatura. Si ya vimos que Dios nos dio una muestra de lo que puede hacer por nosotros, ¿por qué no le dejamos a Dios que nos ayude con nuestros otros defectos de carácter? Si ahí mismo está diciendo el cuarto paso, ¿cuáles son esos defectos de carácter? Entonces, más adelante el programa, nosotros tenemos que saber qué paso necesitamos inmediatamente accionar para ir solucionando nuestros problemas. A veces es apadrinarme, a veces es escribir, a veces es hacer el paso 10, a veces es el paso 11, en la calle a veces el paso 12. Siempre hay que estar dispuesto y interiorizado con los pasos para saber cómo vamos a actuar, porque esos son los pasos, principios y maneras de actuar espiritualmente que han funcionado. Aquí viene la magia. Cuando digo, es que voy a trabajar mi lujuria, voy a trabajar mi gula. ¿Y qué? No se trata de quejarme, no se trata de... Y aquí mismo dice en el libro de las leyes, si su sistema de quejas le ha funcionado, adelante. Si usted quiere recuperarse, ocúpese de las soluciones, método de la sustitución. Vamos a elegir como otra meta más. Cuando recién llegamos a Neuróticos Anónimos o cuando recién llegué sin saberlo, yo tenía una meta espiritual, que era el deseo de dejar de sufrir. Era una meta espiritual muy egoísta. Pero ahorita puede ser que ya tenga una meta espiritual no de recibir, tal vez de dar, de regresar. Pero cuando yo recién llegué tenía esa meta espiritual, era
ni siquiera la tenía que razonar, ni siquiera tenía que ponerme a pensar, pero mi espíritu quería respirar, quería salir de la culpa, de la ira, de la intolerancia, de la arrogancia, de la prepotencia, de las ideas de grandeza. Sin saberlo, yo ya estaba cansado de eso y tenía una meta espiritual que la voy a concluir, que mi meta era dejar de sufrir y cumplía al principio con todo lo que tenía que hacer. Pero luego me descuidé. Si hoy quiero trabajar la gula y el sexto paso me dice, la gula no nomás se trata de estar gordo, gordo, gordo. Se trata de una manera irresponsable en mi manera de comer. Ya sea que esté delgado, pero siempre ande con problemas de estar desnutrido o de comer comida no balanceada o muy cara, a la que ahora puedo llamar buen gusto. Ser irresponsable con mi manera de comer. No nada más se trata de que quiero comer todo, esa es otra parte. Y estábamos en la magia, ¿cómo voy a trabajar esa gula? Aquí el sexto paso me está diciendo lo mejor que conozcamos y que podamos conocer. Pues yo me voy a poner a estudiar qué es lo que yo puedo hacer para trabajar la gula. Y así como cumplía con un sí o palomita, 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 voy a hacer una tabla, un inventario diario de ese defecto de carácter. Inventario, no historias. Para las historias ahí está la tribuna. Inventario como los que hacen en los negocios. Con el nombre de las cosas, sus rayitas y para ponerle palomita. Lo mejor que conozca, ok, y lo que pueda conocer. Mi primera para trabajar la gula sería lectura de apoyo. Voy a ponerme a estudiar sobre el tema de los mejores referentes en la nutrición. En mi caso. De los mejores referentes en la neuro... No me acuerdo, pero esos que te ayudan con lo del cerebro. Y lo mejor que yo conozca. Voy a hacer mi tablita para irle poniendo palomita diario. Grasa saludable, sí. Carbohidrato saludable, sí. Voy a trabajar en positivo. Proteína variada, sí. Paseos matutinos, sí. Ejercicio, sí. Estiramiento, sí. Preparar lonche, sí. Pesar proteína, sí. Lo mejor que yo conozca. Tomar suplementos, sí. Buen sueño, sí. Temperamento, sí. Me voy a ir checando todos los días porque voy a hacer mi parte. No todo es de Dios. Diario voy a estar checando. Comida de mediodía, sí. Comida principal, sí. Tomar agua, sí. Hice del baño, sí. Volví a hacer sí. Lo mejor que yo conozca, no quiere decir que esto sea para usted. Aceite de coco, sí. Vitamina D, sí. Omega, sí. Probióticos, sí. O sea, un nuevo estilo de vida para mí, lo mejor que yo conozca. Mi meta espiritual es trabajar mi responsabilidad con comer. Yo voy a trabajar este defecto en positivo. Al principio yo le ponía carbohidrato saludable, no. Al otro día, carbohidrato saludable, no. ¿Y qué es el carbohidrato no saludable? Pues es la harina, el refresco, las frutas en exceso. Y los saludables pues son los de la naturaleza, las ensaladas, las verduras. Entonces, como yo voy a hacer un plan de diario, pues de diario voy a ver en qué estoy fallando y donde tenga muchas tachitas o muchos no, voy a poner un poquito más de atención. No se trata, este sexto paso dice, no tienes que cumplir al 100%. Sé flexible contigo, pero no digas, esto no lo dejaré nunca.
sino por el momento no lo puedo dejar. No es que yo sea pobre, solo por el momento no tengo dinero, pero es por el momento. El programa me va a dar la sabiduría para lograr poner en sus estándares ese defecto de la gula trabajando con el método de la sustitución. Y esto me va a llevar a crear nuevos hábitos. Y cuando tú tengas un nuevo hábito vas a tener el método de la sustitución, porque no podemos ir o pretender cambiar algo sin sustituirlo por algo. Yo no puedo cambiar mi mentalidad por otra sin sustituirla por otro. La sustituyo por una peor o la sustituyo por una mejor, como es el caso de la de un poder superior. Y hay que saber un inventario diario. ¿Cuáles son mis defectos de carácter? Pues ese sexto paso nos dice que tenemos que batallar con los más notorios en nosotros. Batallar, o sea, si tú en algún momento dijiste, yo quiero tener paz y serenidad. Si dijiste paz, si dijiste serenidad, estás en guerra. Estás en guerra contigo mismo. ¿Por qué? Me voy a hablar a mí, compañeros. ¿Por qué? Porque mis instintos se rebelan ante la idea de que soy impotente. Si yo, para mí, elegí la paz, estoy en guerra. Mis defectos se van a manifestar. Mi disciplina me va a tratar de patear. Pero aquí tenemos que valorar entre el dolor de hacer lo mejor que podamos o el dolor de no hacerlo. ¿Qué pasa si no nos ponemos y nos quedamos igual que como estábamos antes? Vamos a volver a recaer. Y entonces ahora preferimos el dolor de la disciplina en lugar del dolor de la enfermedad. Dejamos de huir del dolor como de la peste. Ahora ya enfrentamos el dolor, ya enfrentamos nuestra verdad, trabajamos, nos hacemos especialistas en nosotros mismos. Yo por lo pronto yo no soy especialista en mí mismo, me gustaría, pero aunque sea Neuróticos Anónimos me dice, di eso para que no te metas con los demás, pero ni siquiera soy especialista en mí mismo. Entonces, según cada defecto, este programa nos da la posibilidad de monitorearlo. Así como cuando prendemos nuestro carro, hay muchas maneras en las que podemos saber si nuestro carro está bien. Podemos saber si trae gasolina, si trae agua, si trae aceite. Porque de hecho, hasta más información podemos sacar del mismo tablero del carro. Así hay que hacer un tablero para nuestros propios defectos, 2 o 3 con los que intentemos trabajar. Pero si nomás me pongo a hablar de que no, es que este defecto volvió a aparecer, es que este defecto yo no lo puedo quitar, es que este defecto por más que vengo me vuelve a salir, o sea, estoy enfermo, yo no tengo una voluntad para poder quitarme mis defectos a mi gusto. Solamente Dios puede, si es su voluntad y si se lo pido y si estoy dispuesto a hacer lo que me corresponde. Él no me pide que sea perfecto, me pide que sea flexible, pero que me ponga en práctica, que revise en cada defecto qué es lo que yo puedo hacer. Eso no lo puedo dejar al ahí se va. Soy responsable. Son tareas que nadie va a venir a hacer por mí. Hay muchas formas de trabajar nuestros defectos en positivo que nada más estar trabajando, disque hablando de ellos. O sea, sí me volvió a llegar la gula, sí volví a comer en la calle, pero en mi lista del inventario diario hice un 65% bien, hice un 80% bien.
hice un 55% bien y mañana el 80 y mañana el 90 y este día 100, hasta que yo logre hacer músculo espiritual. Y ese músculo lo vamos a llamar fuerza de voluntad. Porque nadie dice que no se necesita la fuerza de voluntad para sanar en Neuróticos Anónimos. Se necesita más que nunca. Más que este tipo de tareas, nadie te las va a reconocer. Son para ti, son para tu interior, son para sentirte bien, son para contribuir y agradecer con energía, con acción al poder superior. No voy a andar agradeciendo nomás de palabra, me voy a poner en acción. Compañera, mi nombre es Julio, soy un miembro más de NA en proceso de recuperación.